información de Colombia y el mundo con la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Televisor LG OLED en oferta por Black Days en Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan la hora. 5:58 en Colombia. Continúan las ofertas increíbles en los Black Days de Alcosto y Catronics. Siente el sonido como si estuvieras en el cine con el televisor LG OLED de 55 pulgadas. Aprovecha 41% de descuento y llévalo por 5.299.900 pesos. Y además te devolvemos 300.000 pesos en cashback hasta el 6 de diciembre. Alcosto es hiperahorro en Black Days. Aplica en la referencia OLED 55C4. Nunca compartas tus datos bancarios por ningún medio. Bancolombia. Cuida tus datos como cuidas tu mejor secreto. Aprende a proteger tu bolsillo en la Casa de la Plata de Bancolombia. Nunca compartas tus datos, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad ni fechas de vencimiento por ningún medio. Entra ya a www.bancolombia.com/la Casa de la Plata. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia. Cuida tus datos como cuidas tu mejor secreto. Aprende a proteger tu bolsillo en la Casa de la Plata de Bancolombia. Nunca compartas tus datos, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad ni fechas de vencimiento por ningún medio. Entra ya a www.bancolombia.com/la Casa de la Plata. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. 6:01 en Colombia. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es jueves 5 de diciembre del 2024. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Diversas reacciones ha generado en el país la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se presentó su renuncia ayer ante el presidente Gustavo Petro. Y el presidente se ha referido a la solicitud de renuncia como ministro de Bonilla y ha dicho es mejor defenderse en solitario. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anuncia que no se ha llegado a ningún acuerdo entre las centrales obreras y empresarios para escoger la cifra de productividad que se tendrá en cuenta para fijar el nuevo salario mínimo. En Colombia, 6:02. Todas las noticias en la FM de RCN. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a las noticias aquí en la FM de RCN. Conectamos con nuestros compañeros de Noticias RCN. Les vamos a contar rápidamente lo más importante que vamos a tener en nuestra agenda en la mañana de hoy. Vamos a analizar a profundidad la crisis de carácter político, económico, judicial y cómo está afectando a la credibilidad de los inversionistas en el mundo frente a lo que ha ocurrido con la caída del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Les tenemos también los detalles de quién es el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara.
cómo avanzan las investigaciones por corrupción en la UNGRD. Tenemos detalles de cómo avanza esta investigación en la Fiscalía General de la Nación, nueva información que ha obtenido también, que ha recopilado la FM de RCN. Y lo que está pasando con la agenda legislativa en el Congreso de la República. No podemos perder de vista esta situación. Nos quedan 11 días y el pupitrazo limpio que se está dando en el Congreso de la República tiene que llamar la atención de los colombianos. Esto y mucho más aquí en la FM 6.3. La FM de RCN, las noticias como son. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal. Y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Todas las noticias en la FM de RCN. 6 de la mañana, 4 minutos. Vamos con la noticia más importante del momento en Colombia. Sin duda, la crisis que ha desatado la caída del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y vamos de inmediato con Sebastián Casas, quien se encuentra en Montevideo, Uruguay. Ha estado al pie del presidente Gustavo Petro y ha tenido conocimiento de manera primordial de lo que está ocurriendo alrededor de esta crisis que hoy afecta la situación económica, política, judicial del país. La renuncia del ministro Ricardo Bonilla, salpicado por el escándalo de la UNGRD. Sebastián, buenos días en Montevideo. La crónica de las últimas horas de esta enorme tormenta que enfrenta el gobierno del presidente Petro. Buen día. William, buenos días. En vivo la FM de RCN desde Montevideo. Aquí son 2 horas más, 8 de la mañana, 4 minutos. Casi que haciendo juego con el cielo de Montevideo, la agenda del presidente Gustavo Petro iniciaba ayer hace casi 24 horas aquí en Uruguay. El mandatario colombiano venía proveniente de San Andrés. Allí se había reunido por última vez con su ministro saliente Ricardo Bonilla, a quien ya le había notificado tras una reunión de cerca de 4 horas en la isla, en compañía también del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que saldría oficialmente del gobierno, que lo sacaría, pero no conocía el ministro saliente cuál iba a ser el momento en que el presidente Gustavo Petro lo iba a sacar. Y casi haciendo uso de manera reiterada, como lo ha hecho con varios exfuncionarios de su gobierno, a través de su cuenta de X escribió la segunda parte de un lagónico trino que había escrito el día anterior en Bogotá, en una férrea defensa de Bonilla, haciendo referencia principalmente a un posible entrampamiento al interior del propio gobierno, puntualmente desde el Ministerio de Hacienda. Luego Petro, reunido con el presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció a los colombianos que Bonilla oficialmente saldría del gobierno pidiéndole la renuncia. Así lo anunciaba el presidente Gustavo Petro, dando detalles de esa salida de Bonilla. Escuchemos. Va a ser el doctor Guevara, viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa. Y es mejor la defensa a veces en solitario, sin el poder del gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo y generar la confianza. Porque siendo ministro de Hacienda, esa confianza se vuelve vital en el manejo de la economía, donde tantos especuladores juegan a la desconfianza. Dame aire. En una sala completamente llena de periodistas aquí en Montevideo, el presidente Gustavo Petro haciendo una reflexión de lo que fue la salida de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el segundo durante este gobierno, luego de Ocampo, quien también salió en medio de un remesión. El presidente Gustavo Petro le anunciaba al país quién comandará nuevamente las finanzas del Estado, quién estará al frente del Congreso de la República defendiendo la reforma tributaria y quién también luchará en contra del déficit del país. Así anunciaba el presidente Gustavo Petro desde Montevideo, el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. Va a ser el doctor Guevara, viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa.
La última vez que el presidente Gustavo Petro se vio y posiblemente se verá con Ricardo Bonilla lo hizo en la isla de San Andrés y Providencia. La próxima semana el presidente Gustavo Petro posesionará a su nuevo ministro de Hacienda. La última vez que Bonilla hizo una aparición la hizo el día de ayer en medio de un evento con cafeteros en Bogotá, William. Sebastián, gracias. Eso fue lo que ocurrió en cuestión de horas. Cambió la posición del presidente Gustavo Petro, que había defendido a capa y espada a su ministro Ricardo Bonilla. Había dicho 24 horas antes que simplemente querían descuartizarlo, macartizarlo. Y 24 horas después le pidió la renuncia a su ministro Bonilla. Diana Cabrera, ha habido reacciones también de algunos sectores del gobierno. La ministra de Trabajo ha dicho que los ministros son fusibles, que se pueden caer en cualquier momento. William, muy buenos días. En vivo la FM de RCN. Ha sido la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, la que ha señalado que la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el gobierno, pues sencillamente los ministros son fusibles. La funcionaria mostró su sorpresa de que sea el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le solicitara la carta de renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto fue lo que dijo. En el mundo de los gobiernos, los ministros somos fusibles. Entonces vendrá otro que seguirá en ese proceso y ahí estaremos todos prestos a continuar hasta que el presidente considere necesario. No, ustedes conocen la política macroeconómica que tiene el gobierno, ustedes ya saben cuáles son las prioridades que ha decidido este gobierno, que ha definido en nuestro programa, el Plan Nacional de Desarrollo. Según la ministra de Trabajo, en el marco de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, la ausencia del ministro Ricardo Bonilla pues no afectará esta discusión que se lleva a cabo entre los empresarios y también las centrales obreras. 6 de la mañana, 9 minutos. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Tengo aquí en mis manos nuestro periódico. Guevara, entre déficit, presupuesto y tributaria. El tercer ministro de Hacienda en lo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Quién es Guevara? ¿Quién es el ministro Guevara? Buenos días, Willy. Sabe que es ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, tiene maestría en economía de la Universidad Nacional y PhD de la Universidad Nacional. Es decir, no es economista de pregrado, pero sí se ha formado durante casi 8 años en economía en la Universidad Nacional. Guevara viene de ser el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, lo llevó al ministerio el ministro José Antonio Ocampo, ha permanecido en la junta directiva, por ejemplo, de Ecopetrol y es, digamos, de esa trinca de técnicos, profesores muy cercanos al presidente Petro, si bien él no es como de las entrañas del presidente Petro. Uno lo podría decir que es más cercano al ministro de Minas, es bien cercano a quien fuera el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y obviamente no es una persona del típico rally de economistas colombianos, es decir, que son formados en planeación, pasan al Banco de la República, pasan a Hacienda, sino que es un profesor universitario en la Universidad Nacional, ha tenido experiencia técnica en el ministerio y su nombre ha sido recibido con buenos ojos. Es un personaje parco, académicamente probo, y esperemos cómo le va a ir. Sabe que estaba el partidor don William en ser codirector del Banco de la República en reemplazo seguramente de la señora Taboada, era el más fijo codirector. Vamos a ver, tienen que barajar de nuevo. Si va de pronto Bonilla al Banco de la República, si va Acosta al Banco de la República, pero el fijo era Guevara. Bien, pues ahí está Guevara. Profesor Quijano, permítame que vamos a contactar nuevamente con nuestros compañeros en Noticias RCN para ver el impacto que está teniendo también esta crisis que ha desatado la caída del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la manera como podría eventualmente afectar la tranquilidad de los inversionistas. Los mercados pueden estar viéndose seriamente afectados. El impacto que tiene la caída del ministro Bonilla, doctor Fernando Quijano, director del diario La República. Esperemos que abran los mercados a las 8 de la mañana. William, lo más probable es que ayer luego que había cerrado el dólar tuvo un repunte como de 25 pesos. Veremos si se mantiene hoy a lo largo de la jornada. Recuerde que cuando salió el ministro José Antonio Ocampo fue muy mal recibido por los mercados y durante la renuncia el dólar subió 100 pesos. Volvió a caer, pero eso fue el impacto que se tuvo. Con Guevara, viniendo de ser el viceministro técnico,
quizá no pase lo mismo. Y un dato para que usted lo tenga en cuenta, desde el 2000 hasta la fecha, ya van a ser 25 años, solamente esa cartera la han ocupado 12 personas. Increíble. Doctor Quijano, 3 palabras que usted diría, estos son los 3 grandes retos que enfrenta Guevara. Presupuesto, sí, déficit y la tributaria. Ahí tienen, 613, esta es la FM de RCN. La FM de RCN, las noticias como son. Experimente el verdadero lujo viajando desde Bogotá en la primera clase de Emirates, volando diariamente a Miami, Dubái y más allá. Relájese en su suite privada en primera clase. Disfrute de una exquisita cena a cualquier hora. Sumérjase en hasta 6.500 canales de entretenimiento o quédese dormido en su cama completamente plana. Vuele en la primera clase de Emirates y despegue en su propio mundo privado. Reserve ya en emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Vigilado por Supertransporte. Las noticias llegan primero en la FM de RCN. Vamos de inmediato al Congreso de la República. El revuelo ha sido enorme, el impacto político que ha tenido la caída del ministro Bonilla. Daniel Jerez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, William? Muy buenos días. En vivo la FM desde el Congreso de la República, y es que los congresistas han dividido opiniones tras la renuncia del ministro Ricardo Bonilla. En el Congreso varios sectores políticos se han pronunciado sobre la dimisión de este funcionario que fue salpicado en el escándalo de la UNG RD y luego de haber denunciado al presidente de Ecopetrol, o por lo menos haber trasladado las denuncias en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por las contrataciones en la hidroeléctrica de Urrá. Hablamos en principio con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien dijo que el mandatario Gustavo Petro es autónomo para conformar su gabinete. Esto dijo. Bueno, eso es del fuero presidencial, ahí no hay mucho más que agregar, sino que es el presidente de la República quien decide qué colaboradores nombra y cuáles pues realmente les pide renuncia. Él lo ha hecho dentro de su fuero presidencial. Sectores de la oposición también se pronunciaron y aseguran que la renuncia de Bonilla fue tardía y afirman que todo esto demuestra que el gobierno está lleno de personas corruptas. Así lo dijo la senadora María Fernanda Cabal. Creo que se demoró, ha debido hacerlo hace mucho tiempo, pero la evidencia hoy es que esto es una cueva de ladrones. El cambio lo que está demostrando es que son más ladrones que nunca. Otros congresistas, William, aseguran que el apartarse de su cargo fue lo mejor que pudo hacer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y ahora podrá defenderse de las acusaciones que hay en su contra por fuera del gobierno nacional. Otros incluso también señalan que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, debería renunciar tras las denuncias sobre una supuesta injerencia de él y de Nicolás Alcocer en los procesos contractuales de la hidroeléctrica de Urrá. William. Muy bien, Daniel, esto es lo que pasa en el Senado, pero ¿qué está pasando en la Cámara de Representantes? Allí también hay reacciones de todo orden. Aldair. William, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el Congreso de la República. En efecto, muchas reacciones en el mundo político aquí en la Cámara de Representantes luego de esta decisión del presidente Gustavo Petro de solicitarle la renuncia al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Algunos congresistas relacionan la decisión no con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, sino con la denuncia que trasladó en las últimas horas el saliente funcionario a la Fiscalía en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer, por una presunta injerencia en la hidroeléctrica de Urrá. Esto dijo Juan Carlos Lozada del Partido Liberal. Bueno, lo que está pasando en este momento es de una enorme confusión para el país. Un presidente de la República que le pide la renuncia al ministro Bonilla después de haberle hecho el aguante durante días, justo después de que el ministro Bonilla denuncia a su hijo ante la Fiscalía General de la Nación y a Ricardo Roa por un tema de un contrato. Mientras tanto, desde el Centro Democrático y la oposición en general calificaron como vergonzoso lo que está ocurriendo al interior del gobierno. Aseguraron que la presencia de Bonilla en este cargo era insostenible. Esto dijo Hernán Cadavid. Pues algo tuvo que haber cambiado, porque hasta ayer estaba diciendo que Bonilla era una víctima de las extorsiones del Congreso y hoy le piden la renuncia primero. Y la gran paradoja que sufre este gobierno es que una persona que está en medio de un mega escándalo como es el ministro de Hacienda denuncia a otra persona que está en otros escándalos como es el presidente de Ecopetrol. Yo creo que ese es el reflejo de lo que está sucediendo en un gobierno que ha perdido el rumbo, pero que además perdió toda autoridad moral a la hora de emprender luchas o discursos contra la corrupción en Colombia.
Pero las críticas vienen incluso, William, y oyentes desde el pacto histórico. Señalan al interior precisamente de esta colectividad que en el Ministerio de Hacienda han ocurrido una serie de irregularidades. Dice, por ejemplo, el representante Alejandro Ocampo que espera que este cambio sea para bien. Que en Minhacienda, digamos, al interior del ministerio se mejore un desgobierno que hay, un desorden que hay entre varios mandos intermedios de allí. Yo sí creo que el ministro Bonilla, por tener que ponerle cuidado a distintas cosas que afectan su vida personal, social, política, pero que no son propias de su cartera, otras personas de esa cartera toman una serie de decisiones, acciones que no permiten que funcionemos de la mejor manera. Hay expectativa entonces luego de la designación de Diego Guevara como jefe de esta cartera, sobre todo por si habrá continuidad respecto a la política económica que venía liderando el ministro Bonilla, pero también expectativa por cómo este relevo impactará en el trámite de los proyectos del gobierno aquí en el Congreso de la República, especialmente la llamada Ley de Financiamiento, William. Tremenda tormenta, don Juan. Yo creo que es tal vez una de las más fuertes que ha enfrentado el gobierno en estos 2 años larguitos. Todo esto se deriva de una mala práctica que se ha ido repitiendo en la política colombiana, que tiene que ver con una transacción indebida entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Estas reacciones que vienen del Congreso hay que leerlas en función de la clave de este escándalo. Esto todo arranca con el rollo de una mala práctica de falta de transparencia a la hora de definir los procesos del legislativo. ¿Qué es el escándalo de los carrotanques? Un contubernio entre un gobierno y un Congreso que se hace elegir con unas campañas multimillonarias y después tiene que desquitar lo que les costaron esas campañas con plata del presupuesto. Al fin de cuentas, por eso se va el ministro Bonilla. Porque aquí los votos del Congreso terminan siendo votos que pasan facturas, votos que valen. Entonces, eso hay que ponerlo en el contexto para entender cómo es esta crisis y leerlo del Congreso también en función de eso. Pero hay que dejar claro una cosa, doctor Juan, buenos días, y es que la gente pensaría que son congresistas tratando de llevar plata a sus regiones, los tales cupos de indicativos que en algún momento, digamos que llevamos años con ese tema, desde auxilios parlamentarios hasta cupos indicativos, etcétera, etcétera. Pero el tema es que esta plata ni siquiera iba dirigida a obras de las regiones, supuestamente iba disfrazada de obras en las regiones, pero iba a terminar financiando campañas y en los bolsillos de una cantidad de corruptos. Claro, Darcy, y eso es muy importante decirlo para que la gente lo recuerde, cómo opera esto. Se gastan miles de millones en las campañas y luego van a desquitar eso con la plata del presupuesto. ¿Cómo? Con el compromiso del Ministerio de Hacienda de asignar unas partidas para unos contratos donde ellos escogen un contratista que les da una mordida. Ese es el retrato de la corrupción. Que no hace la obra. ¿Cuál es la responsabilidad puntual del ministro Bonilla, del hoy exministro Bonilla? Ya se verá. Eso lo tiene que decir la justicia. Nosotros no somos jueces. Pero lo que tenemos que tener presente es que así se roban la plata de los impuestos en Colombia. Y eso ha pasado por los ministerios de Hacienda. ¿Sabe cuál es la diferencia, doctor Juan? Que este gobierno llegó al poder con otro discurso. Y es que eso que estamos viviendo hoy no se iba a repetir con el gobierno del cambio. Y está pasando igual o peor. No, y lo que terminó pasando es que